Bueno, vamos a ver ahora lo que estábamos hablando antes, que son las condiciones. Uy, esto se me chorreó todo. Las condiciones para que una relación entre dos espacios vectoriales sea una transformación lineal. Por ejemplo, una función que va de R a la N en R a la M, no importa si este es más grande o es más chico, puede ser R2 a R3 o R3 a R2 o R4 a R3, no importa, de una a otra. Es una transformación lineal si cumple con estas dos condiciones. Que la transformación con el producto escalar, acuérdense que cuando trabajamos con espacios vectoriales nosotros tenemos R a la N más R por. Esto que hacemos en R a la N es vectores, con la suma. Entonces acá estamos trabajando con la suma de vectores. Entonces esa es la relación que tiene que cumplir con respecto al vector y a la suma. La transformación de una suma de vectores tiene que ser igual a la suma de la transformación lineal de los vectores. Y esto, en R, acá estamos trabajando en reales, son números, con el producto escalar. Entonces, un número multiplicado a un vector tiene que ser, la transformación de un número multiplicado a un vector tiene que ser igual al número multiplicado a la transformación del vector. Bueno, esas son las dos condiciones que están relacionadas íntimamente con las dos definiciones de espacios vectoriales, con las dos operaciones con las que estamos trabajando en los conjuntos que estamos trabajando. Vectores con la suma de vectores, números con la multiplicación, producto escalar. Bueno, eso es lo que vamos a tener que demostrar. Entonces, por ejemplo, para empezar vamos a ver cómo se maneja una transformación lineal. Acá tenemos un ejemplo de una. Yo tengo una transformación lineal que va de R2 a R3. Quiere decir que agarra elementos de R2, vectores de R2, y los transforma en vectores de R3. Entonces, por ejemplo, miren, nosotros vamos a agarrar el vector 2, 3, donde 2 es x1 y 3 es x2. Podría llamarlo x, y, z y w también, no sé, acá en este caso sería x, y. Pero, bueno, x1, x2. A veces se trabaja con x1, x2, a veces con x, y, es lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Si yo quiero aplicar la transformación al vector 2, 3, lo que voy a hacer es esto. En la primera componente voy a poner x1 más x2. O sea, voy a sumar estos dos. 2 más 3 va a ser la primera componente. La segunda, 5 por x2. 5 por 3. Y la tercera, 3 por x1 menos 2x2. 3 por 2 menos 2 por 3. Entonces me va a quedar que la transformación lineal aplicada al vector 2, 3, que es un vector de R2, me va a dar 2 más 3, 5, 5 por 3, 15, 3 por 2, 6, menos 6, 0. Un vector de R3. Entonces fíjense cómo yo agarro un vector de R2, le aplico la transformación lineal y me da como resultado un vector de R3. Ahora, que yo tenga esta transformación lineal o esta relación, que yo agarro un vector de R2 y le aplico estas condiciones y me dé un vector de R3, ¿me asegura que esto es una transformación lineal? No está del todo asegurado. Para que sea una transformación lineal tendría que cumplir con estas dos condiciones. Entonces, vamos a agarrar, este es un ejemplo que ya sé que es una transformación lineal, por eso lo usé para que vean cómo funciona, pero ahora vamos a agarrar un ejemplo, ahí que está en la parte, creo que lo tenía de acá en la parte teórica, y vamos a analizarlo. Ejemplo 1 dice, tengo T de R3 en R2. Tengo una transformación que va de R3 en R2. Quiere decir que agarro vectores de 3 dimensiones, vectores de R3, y los transformo en vectores de R2. Y me dice lo siguiente. T de x1, x2, x3 es igual. T de x1, x2, x3 va a ser igual a 2x1 más x2 menos x3, 2x1 más x2 menos x3, x1 menos 4x3. x1 menos 4x3.
Entonces, vamos a probar, por ejemplo, cómo funcionaría esto con algún vector. Lo cargo, se llena y después manda mal. A ver, este lo manda. Vamos a cargar este, a ver qué pasa. Ahí está. Bueno, vamos a agarrar un vector cualquiera de R3 y vamos a transformarlo para que vean más o menos cómo funciona. Entonces, ahí, cae. Ahí está. Vamos a hacer la transformación aplicada, no sé, al 3, 2, menos 5. Hacemos 2 por x1, que va a ser 2 por 3, más x2, más 2, menos x3, menos 5, más 5. Lo que dice es 2x1, 2 por 3, más x2, más 2, menos x3, menos 5, más 5. Y después la segunda componente va a ser x1, que es 3, menos 4 por x3, menos 4 por menos 5. Entonces me va a quedar que la transformación del vector 3, 2, menos 5 va a ser igual. 2 por 3, 6, más 2, 8, más 5, 13, y menos 4 por menos 5 es más 20, 3 más 20, 23. Entonces fíjense que yo agarré un vector de R3 y lo transformé en un vector de R2. Por más que les parezca una pavada estas cositas, no sé si les parece una pavada, pero lo comento, por más que les parezcan fáciles, cada vez que les aparezca, prueben con alguno, háganlo, hagan este especie de trabajo, porque lo van a tener que hacer seguido. Van a tener que empezar a hacer estos trabajos entre vectores, sumas, multiplicaciones, yo qué sé, que parecen fáciles en principio, pero en un momento después se les empiezan a complicar. Y fíjense una cosa, nosotros cuando teníamos una función, por ejemplo, si yo agarro una función, yo digo, esta función, f de x igual a 2x más 1, agarramos una fácil. Si yo elijo un valor de x, en este caso nosotros sabemos que tenemos dos variables. F de x es lo mismo que decir y, y nosotros tenemos una variable independiente y una variable dependiente. ¿Qué quiere decir que una sea independiente? Que una sea independiente quiere decir que yo, por ejemplo, a ver, vamos a pensar un ejemplo. Supongamos un flete. Un flete me dice, yo pido un flete para mi casa para hacer una mudanza. Entonces el fletero me dice, mira, nosotros te cobramos 3.000 pesos más 500 pesos por hora. Entonces yo ya sé que si pido el flete, me van a cobrar 3.000 pesos fijos más, no sé cuánto dije, 500 pesos por hora creo que dije. Bueno, pongámosle 500 pesos por hora. Entonces yo ya sé que voy a pagar esto. Voy a pagar 3.000 pesos seguro, más, y después voy a pagar 500 pesos por cada hora que haga. Entonces, ¿mi función cuál va a ser? Mi función va a ser y igual a 500x más 3.000. Si yo estoy 0 horas, 0 por 500, 0, voy a pagar 3.000 pesos. Entonces, y es la plata y x es la cantidad de horas. Esto es pesos y esto es horas. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Yo tengo una relación de dos variables. Una relación que involucra un x, un y, dos variables, dos cosas que van a ir variando. Las horas van a ir variando y los pesos van a ir variando. Pero ¿cuál depende de cuál? Los pesos dependen, las horas, los pesos dependen de la cantidad de horas. Si yo estoy una hora voy a pagar tanta plata, 2 horas tanta plata, 3 horas tanta plata. Entonces, en este caso, la x es independiente y la y es dependiente. Bueno, cuando hablamos de funciones tenemos dos variables, una independiente y una dependiente. La x yo la voy a elegir de un conjunto A al cual yo llamo dominio. A los elementos de este conjunto les voy a aplicar la relación, que va a ser esta, lo multiplico por 2 y le sumo 1, y voy a obtener elementos de este conjunto que se van a llamar, que van a ser elementos del codominio, que van a ser los resultados de los pesos. Bueno, esta relación de dominio, de codominio, de cada elemento de acá, es una preimagen.
y cada elemento de acá es una imagen, toda esta misma relación aparece acá. Ahora, ¿cuál va a ser mi variable independiente acá? Mi variable independiente va a ser el 3, 2, menos 5. Que fíjense que el 3, 2, menos 5 es un elemento de R3. ¿De dónde lo saco? Lo saco de la primera. Y esto de acá va a ser mi dominio. ¿Y qué me da como resultado? Me da un 1323. El 1323 es un elemento de R2. ¿Qué es un elemento de acá? Es un elemento del codominio. Entonces, todo lo que trabajamos con funciones, cuando trabajamos con funciones en transformaciones lineales es lo mismo. Lo único que en vez de numeritos, ahora van a ser vectores. Y vectores de R3, de R4, de R2 o de lo que sea. Entonces, bueno, nada, quería dejar eso bien en claro para que entiendan que la relación esa entre dominio, imagen, codominio y todo eso que nos aparecía cuando trabajamos con funciones, bueno, va a pasar lo mismo acá en transformaciones lineales. Bueno, entonces, ahora, yo lo que hice fue, elegí un vector al azar, le apliqué la transformación para ver qué quedaba. Pero lo que nosotros necesitamos no es solamente esto, encontrar esas transformaciones. Lo que nosotros necesitamos es definir si esto va a ser o no una transformación lineal. Para que esto sea una transformación lineal, tiene que cumplir con estas dos condiciones. Vamos a empezar con la primera. La primera, yo sé que si agarro un t y le aplico un lambda por un vector, esto me va a quedar así. Lambda por x1, x2, x3. ¿Qué me va a dar esto? Primero lo que puedo hacer acá es distributiva. Entonces me va a quedar la transformación aplicada a lambda x1, lambda x2, lambda x3. Y ahora le aplico la relación. 2 por x1 va a ser 2 por x1 es lambda x1. Más x2 más lambda x2 menos x3. Menos lambda x3. Y después x1, que ahora es lambda x1. Lo que pasa es que le puse, vamos a cambiarle las letras para que se distinga, porque puse x1, x2, x3 arriba, x1, x2, x3 acá abajo, y se va a confundir. Vamos a ponerle ABC, así se ve bien. Así sabemos que... Vamos a ponerle acá A, B, C. A, B, C. Esto va a ser A, B, C. Después, la segunda componente va a ser x1, que es lambda por A, menos 4x3, menos 4 lambda C. Bueno, entonces, la transformación aplicada a lambda por el vector es lo mismo que hacer la transformación aplicada a esta distributiva y me queda esto que está acá. Esto es esa transformación. Ahora, ¿cómo sería esto? Lambda por la transformación de B. Si yo tengo que hacer lambda por la transformación del vector B, vamos a ponerle el vector ABC, que ahora sería al revés. Yo lo primero que estoy analizando es esta parte de acá, fíjense. La transformación de lambda por el vector es esto acá. La transformación de lambda por un vector. Hice esto, me queda esto. Y ahora lo que estoy haciendo es esta parte. Lambda por la transformación del vector, que es esto de acá. Entonces, ahora, ¿qué es lo que voy a hacer acá? El lambda lo dejo afuera porque está solo. Y lo que hago es, aplico la transformación al ABC. Me queda 2 por x1, que es 2a, más x2, que es más b, menos x3, menos c. Coma, y me queda x1 menos 4x3. x1, que es a, menos 4c. Entonces ahora, ¿qué puedo hacer? Puedo aplicar la distributiva acá adentro. Entonces me va a quedar lambda por 2a más b menos c y lambda por a menos 4c. Distribuyo, me queda 2a lambda más
B lambda menos C lambda. Y acá me queda A lambda menos 4 C lambda. Y esto es la segunda parte. Ahora, esto que me quedó acá y esto que me quedó acá, ¿son iguales? Sí, fíjense, 2 lambda por A, 2A lambda. Igual. Lambda B, B lambda, menos lambda C, menos C lambda, es lo mismo. Lambda por A menos 4 lambda C, A por lambda menos 4 C lambda. Listo, son iguales. Entonces, la primera condición la cumple. Eso es el primer análisis que tengo que hacer. Ahora vamos a ver si cumple la segunda condición. Hay un montón de formas, ¿eh? Hay gente que lo que hace es, empieza a desarrollar esto, saca un factor común y se fijan, bueno, lo que quieran. También podrían haber hecho eso, miren, lo voy a hacer desde ahí. Yo podría haber hecho, en vez de agarrar la segunda parte y desarrollarla también, podría haber dicho acá. Acá yo puedo sacar lambda como factor común. Entonces me va a quedar lambda por 2A más B menos C. Y acá lambda por A menos 4C. Y acá el lambda lo puedo sacar afuera. Y me queda lambda por 2A más B menos C. Y A menos 4C. Y esto que está acá, ¿qué es esto que está acá? Esto que está acá es esta transformación. O sea que esto me queda lambda por, se ve ahí, lo sigo acá al costado. Esto me queda lambda por la transformación del vector ABC. Entonces fíjense ahora que yo parto de la transformación de lambda por ABC, paso acá, paso acá, paso acá, paso acá, paso acá, ¿y a qué llego? A lambda por la transformación. Empecé acá y terminé acá. Bueno, eso es otra forma de hacerlo. Recuerden, hay mucho ejercicio dando vuelta por ahí resuelto, mucha cosa, mucho video. Está bien que vean videos resueltos, está bien que vean ejercicios resueltos para darse una idea de cómo se hace. Pero es importantísimo que lo hagan ustedes. Por eso yo no quiero tomar ningún ejercicio de la práctica, quiero que los hagan ustedes y después los vemos en la clase de consulta. Me dicen, che, Maxi, mirá, del punto 1 no me salió el A, el B, el C, bueno, no importa, cualquiera, alguno, pero tienen que hacer este laburo. Parten de acá, llegan acá, o desarrollan ambos miembros, o parten de acá y llegan acá, como se les ocurra. Acuérdense que encontrar su mejor forma es la salvación. Bueno, vamos a probar la segunda propiedad. Como todavía no sabemos si es una transformación lineal. Sabemos que agarro elementos de R3, los transformo en R2, sí. ¿Cumple la primera condición? Sí. ¿Cumple la segunda? Bueno, no sé todavía. Vamos a chequear que cumpla eso. Bueno, acá lo mismo. Tengo que agarrar dos vectores. Vamos a hacer la transformación de un vector ABC más un DEF y vamos a aplicar esa transformación. Bueno, lo primero que puedo hacer es la transformación de, sumo estos dos vectores, A más D, me queda la primera componente, la segunda B más C, y la tercera C más F. Y ahora, esto de acá es mi X1, esto de acá es mi X2, y esto de acá es mi X3. Entonces hacemos 2 por X1, va a ser 2 por A más D. Más X2, más B más C, no hace falta el paréntesis, menos X3, menos C más F. Ahí sí hace falta el paréntesis, por el menos. La segunda, X1, que es A más D, menos 4 por X3, menos 4 por C más F. Y vamos a acomodar un poquito esto. Esto me va a quedar 2A más 2D más B más E menos C menos F. Y acá me queda A más D menos 4C menos 4F.
Bueno, esto de acá es la transformación de la suma. Ahora vamos a hacer la transformación de A, esto es esta parte. Ahora vamos a hacer la transformación de ABC, la transformación de D, E, F, y después las vamos a sumar. Hacemos las dos transformaciones por separado y después las sumamos. La de ABC me va a quedar 2 por 2x1, 2 por A, más x2, más B, menos x3, menos C. Y después x1, que es A, menos 4x3, menos 4c. Y la otra. D ahora es x1. 2x1, 2d, más x2, más e, menos x3, menos f. Y x1 menos 4x3. D menos 4f. Y ahora vamos a hacer esto más esto. Entonces, primera componente, 2a más b menos c, 2a más b menos c, más 2d, más c menos f. Y la segunda, a menos 4c, más d menos 4f. Y ahora tengo que chequear que esto que me haya quedado acá sea igual a esto que está acá. Vamos a ver, tengo 2a, 2d, 2d, b más c, b más c, menos c menos f, menos c menos f. Bien, la primera quedó igual. A más d, menos 4c menos 4f, menos 4c menos 4f. Bien, ok, cumple la segunda condición. Entonces, como cumple las dos condiciones, puedo decir que esto es una transformación lineal. Bueno, hermoso. Quedó divino. Miren que de lejos se ve más lindo de lo que es. Ahí tenemos, ya vimos entonces, más o menos a grandes rasgos qué es una transformación lineal. Empezamos a entenderlo y a profundizar un poquito más acá, relacionándolo con funciones. Vimos cuáles son las dos condiciones para que exista transformación lineal. Las probamos de esta manera. Y bueno, con eso ya pueden empezar a arrancar con el práctico. Vamos a avanzar un poquito más en el video que sigue. Vamos a hacer un videito más y vamos a avanzar un poco más.